Sí, vamos a levantar la palabra del Señor, físicamente, espiritualmente, vamos a levantarla y vamos a declarar, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios, oro porque la palabra de Dios se siembre en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Amén. Bueno, hoy este mensaje tiene un nombre que se llama, un nombre así medio novelesco, se llama Experiencia la Tierra. Y eh, me vino este mensaje principalmente porque pues vemos nosotros que el mundo se ha venido transformando. Se ha venido transformando y hay una cita que viene en capítulo 6, Génesis capítulo 6 y en el versículo 11, ¿sí? Que yo creo que es así como si acabáramos de prender la televisión o tomáramos un diario, ¿sí? O prendiéramos el radio en un noticiario, ¿sí? ¿Y qué dice? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿sí? Esto fue en tiempos de Noé, fue precisamente cuando Dios está preparando a Noé, que le dice que haga una locura. En su momento Noé no discutió, Noé obedeció y todo lo demás pues ya lo sabemos, ¿no? Y así es Dios, así es el Señor que nos pide a nosotros que a veces hagamos locuras, locuras que no entendemos, ¿sí? Y esto que se veía en la tierra en esta época, ¿sí? En esa época, es lo que nosotros podemos ver en la tierra el día de hoy. Una tierra corrupta, llena de violencia, llena de problemas, con la gente buscando para sí lo suyo y desechando la palabra del Señor. Por eso ahorita que estábamos en la adoración y la palabra que Dios le dio a Lupita, precisamente, sobre todos los que somos bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque de una u otra manera, bueno, pues fuimos pobres de espíritu y Dios nos ha alimentado, nos ha levantado, hemos sido perseguidos, hemos llorado, hemos clamado, nuestro espíritu ha estado quebrantado y Dios nos ha librado. Y yo me refiero a este mensaje como experiencia a la tierra y me quiero referir en específico a un libro dentro de la Biblia, ¿sí? Que no sé si ustedes han hecho un ejercicio, pero generalmente cuando nosotros tomamos la Biblia y vemos y tratamos de abrirla a la mitad, ¿sí? Generalmente, no sé, ahorita hagan ese ejercicio, traten de abrir su Biblia a la mitad, pártelo. ¿Mm? Exactamente, ¿no? Cuando abrimos la Biblia a la mitad, generalmente abrimos en el libro de los Salmos, ¿sí? Y esto no es nada más una verdad física, sino es una verdadera revelación o confirmación espiritual. Hoy me quiero referir al libro de los Salmos, ¿sí? Eh, el título de Salmos le fue asignado en la traducción griega del Antiguo Testamento a la Septuaginta. ¿Y por qué Salmos? Porque originalmente se referían a poemas que iban acompañados de música de cuerdas, ¿sí?
Por eso hablan de salmos, del salterio. Pero el título hebreo tradicional, el título hebreo es un nombre que se llama Tilihim, ¿sí? Tehilim, perdón, Tehilim, gracias, Tehilim. Y este nombre en hebreo significa alabanzas, ¿sí? Pero el libro en sí consta de 150 capítulos, 150 capítulos. Capítulos, ¿sí? Y vemos cómo en diferentes partes, sus diferentes agrupaciones de estos libros, nos están hablando precisamente de la experiencia que pasaron los hombres que los escribieron, en donde recibieron la revelación del Espíritu Santo para poderlos escribir y transmitir, dejar plasmada esa experiencia que pudiera servir a las generaciones futuras. Y aquí en lo mismo, en los Salmos, podemos hablar de un tema de mucha aflicción, como podemos hablar de un tema de mucha alegría, de mucho gozo. Entonces vemos que en algunos grupos de los Salmos, de este libro, se habla como las oraciones de David, el hijo de Isaí, ¿sí? Las oraciones de David, el hijo de Isaí, ¿sí? Y nos podemos ir al Salmo 72. Salmo 72 y el versículo 20, que dice, el Salmo 72 se refiere al reino de un rey justo, pero termina diciendo, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. ¿Sí? También en el Salmo 95.1, allá adelante, Salmo 95.1, nos habla, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Nos está hablando también de que es una oración de alegría, una oración de júbilo. Y podemos ver con estos dos versículos un panorama de lo que habla el libro de los Salmos. El Salmo 29.2 también, podemos remitirnos rápidamente a ese Salmo 29.2, que nos dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Sí? Entonces, esta cita del 29.2, podríamos decir que es la clave de todo el libro de los Salmos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Eso es lo que todos nosotros debemos perseguir. Darle gloria siempre a Dios y adorarlo. Estar en esa comunión permanente con Él, de que podamos disfrutar de ese tiempo, de esa comunión, en donde el tiempo no pasa, en donde todo lo que traíamos cargando queda atrás y nos enfocamos exclusivamente en recibir esa ministración de parte del Señor. Vemos cómo la puerta precisamente hacia el templo es la alabanza y la oración. Y aquí nos está hablando de la alabanza y de la oración. Y por eso decíamos en la cita al principio, nosotros debemos perseverar en la oración. Y es un privilegio podernos nosotros apartar, separar de todo lo que estemos haciendo y podernos sumergir en esa atmósfera especial que es la comunión con Dios. Yo no sé si todos ya la han experimentado, pero el sentirse en ese momento, o sea, por ejemplo, aquí cuando de la alabanza, del júbilo, del gozo, de la alegría, pasamos a ese momento íntimo, a ese momento con el Señor de la adoración, que es cuando nuestro corazón verdaderamente se desnuda, nuestro corazón queda a merced, humillado completamente
para recibir la administración de parte del Señor. Cuando estamos sumergidos en una paz, en una tranquilidad, en una confianza de que nada ni nadie puede movernos, puede afectarnos, puede afligirnos o puede hacer algo en contra de nosotros dentro de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el tiempo de reposo, el tiempo de descanso. Y el libro de los Salmos nos va llevando de una manera pausada a través de toda esa experiencia que vivieron diferentes personajes de la Biblia y que plasmaron esa experiencia por inspiración divina para dejarnos a nuestro aprendizaje a las generaciones futuras. Todos los salmos nos hablan en su conjunto del alma, nos hablan del corazón, nos hablan del espíritu, pero también nos conectan con esa relación personal para conocer lo que es el corazón del Señor, el corazón del Padre, el corazón de Dios. Los salmos también se siguen declarando, se siguen entonando hasta el día de hoy, tanto por hebreos como por cristianos. El libro de Salmos es el libro de los himnos, es el libro nacional de los himnos de Israel. Y vemos que son, les decía yo, 150 poemas. 150 poemas que magnifican y alaban a Dios, que exaltan sus atributos, sus nombres, su palabra y su bondad. Y aquí en el libro de los Salmos nosotros podemos ver retratadas nuestras experiencias. Podemos ver retratada a través del libro, de todo el libro, algunas de las experiencias que nosotros hayamos vivido. Pero también los Salmos están llenos de Cristo. A pesar de estar en el Antiguo Testamento, hablan, profetizan y están llenos de Jesucristo. Describen todo el proceso de su vida, de su sufrimiento, de su muerte, pero también de su resurrección. Y el mismo Cristo, allí en Lucas 24:44, ¿sí? El mismo Cristo hace referencia precisamente a los salmos. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y a través de los salmos también vamos a encontrar el oficio profético de Jesucristo en el Salmo 22:22, su oficio sacerdotal en el Salmo 40, en el Salmo 22, en el 49 y en el 110, su oficio majestuoso en el Salmo 2, en el 21, en el 45, en el 72, su sufrimiento en los Salmos 22 y 69, su resurrección en el Salmo 16. También podemos aprender de los salmos en instrucción, como es el Salmo 1, el Salmo 19. Podemos aprender de la alabanza en el Salmo 8, el 29, el 93, de agradecimiento en el Salmo 30, 65, de acción de gracias en el 103, en el 107, en el 116, salmos de penitencia en el Salmo 6, 32, 38, de la confianza en el 3, en el 27, en el 31, de la aflicción en el 4, en el 13, en el 55, en el anhelo, en la aspiración, en el 42, en el 63, de la historia en el Salmo 78, en el 105, de la profecía que nos habla del Mesías. Aquí podemos en el 2, en el 16, 22, 24, 40, 45, 68. Hablamos de los salmos generalmente como los salmos del rey David, porque se considera que David fue el principal escritor de los salmos y él escribió solamente 73 salmos. 50 salmos son anónimos, no se conoce quién los escribió. Hay un salmo, el Salmo 90, que escribió Moisés. Hay 2 salmos del rey Salomón, que son el 72 y el 127. Y además hay salmos atribuidos a otras personas como Asaf, que fue líder del coro del rey David, o a los hijos de Coré, eran músicos oficiales del templo. También hay otro atribuido a Jedutún. Entonces,
Lo que yo les quiero animar es que estudiemos el libro de los Salmos, que los hagamos nuestros, porque en ellos vamos a encontrar revelación de la palabra del Señor hacia nuestra vida, pero también que al leerlos, al estudiarlos, los disfrutemos, porque podemos encontrar grandes expresiones de alabanza. Los salmos fueron escritos por hombres por inspiración divina. Los salmos son de Dios para ti, para mí. Hay que cantarlos y hacerlos nuestros. Ver y entender cómo los salmos contienen canciones de marchas, canciones de oración, canciones de reunión, canciones que nos llevan hasta la cumbre, hasta la cima de nuestro estado de ánimo, de nuestro espíritu. También canciones de confesión. Muchas citas de los salmos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y vemos también cómo muchos de ellos se refieren a Cristo, a su vida, a su muerte. ¿Y cómo están agrupados los salmos? Los salmos podemos decir que están agrupados en algunas secciones. La primera de ellas son salmos que se dirigen al hombre y son los salmos del 1 al 41. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo inician el libro de los salmos. ¿Sí? Vámonos al Salmo 1. ¿Sí? Porque ahorita los vamos a leer todos. Vámonos al Salmo 1 y confirmando la palabra que Dios le dio a Lupita, ¿no? De bienaventurados. ¿Y cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado o dichoso el hombre o el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí? Y conste que aquí el Espíritu es el que habla, ¿sí? Porque Lupita no sabía que yo iba a leer el Salmo 1 y el Espíritu le dio precisamente bienaventurados. ¿Cómo inicia el libro de los Salmos? Bienaventurados. Decimos que los Salmos del 1 al 41 son salmos que se dirigen al hombre, porque habla de que bienaventurado es el hombre, bendito, dichoso es el hombre. Habla también de la caída del hombre, de su posición. Era una posición que el hombre llegó a tener, una posición alta, de una posición de eminencia, pero habla de su caída y habla también de la enemistad con Dios en los Salmos 2 y 14. Habla también del hombre restaurado por su bendito Redentor y el hombre por su bendito Redentor que es Cristo Jesús. Estos son de los Salmos 16 al 41. Y vemos este grupo de salmos de David que hablan del estado del hombre, de su felicidad, de su alegría, de su caída, pero también de su recuperación. Pero volviendo al Salmo 1, este salmo nos habla del camino al éxito. Nos habla de lo que tenemos que hacer para prosperar. Todos queremos ser prósperos. Todos al entendimiento de lo que es la prosperidad. Pero todos queremos ser prósperos, queremos ser prosperados. Ninguno quiere fracasar, o no sé si alguno de los que estamos aquí desee fracasar. Yo creo que no. Todos deseamos el camino al éxito, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los pasos para ese camino al éxito. Dice el versículo 1 del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estas son las reglas para ser prósperos.
no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentarnos. Aquí está la clave. Meditar en la ley de Jehová, en su palabra, tomarla como una delicia y meditarla de día y de noche. ¿Para hacer qué? Como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en nuestro tiempo y que nuestra hoja no cae. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista nos dice que todos podemos ser prósperos. Y la palabra nos dice que seamos prósperos. Y esta es la regla, la clave. Necesitamos pensar en esto. Aquí también es importante que toda persona joven pueda entender y comprender lo que se habla aquí en este libro, particularmente en este salmo, para que pueda seguir y dominar esas reglas y pueda ser una persona que verdaderamente pueda dar honor y gloria a Dios con su vida. Uh-huh. Nosotros invitamos a muchas personas a que lean la Biblia, pero las personas no quieren leer la Biblia. Las personas quieren leer lo que nosotros hacemos, cómo vivimos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Porque a una persona yo le puedo decir, oye, yo te invito a que leas la Biblia, es la palabra del Señor, pero lo que esa persona primero va a ver es cómo vivo yo, para ver si verdaderamente lo que le estoy invitando a hacer tiene congruencia con el tipo de vida que yo llevo. ¿Sí? Luego tenemos el segundo grupo, que son los salmos que se refieren a Israel. Israel es una nación que nos ha permitido a nosotros, a través de todo lo que sucedió, estar donde hoy estamos, el pueblo de Israel. Y son los salmos del 42 al 72. Y aquí nos habla de la ruina de Israel, el salmos del 42 al 49, nos habla de su redentor, de su salvador, el 50 al 60, de su redención del 61 al 72. Y aquí también vemos en esta sección que hay salmos que están agregados para ser usados en el templo, que inician con un grito, con un llanto de lo profundo de la opresión, los salmos, el Salmo 42, y finalizan con el rey reinando sobre la nación redimida, el Salmo 49. El Salmo 72, 8 nos habla también del poderío. Salmo 72, 8 nos habla de lo que es nuestro Dios, del dominio que Él tiene. Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Hay salmos también que hablan de penitencia, pero el principal es el Salmo 51. El Salmo 51 empieza, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esta parte, el versículo 4, es el sustento del arrepentimiento de David. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí vemos que este salmo se refiere a la escena donde Natán, el profeta, le reclama a David. No sé si se recuerdan que viene en 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Sí? Vamos ahí, 2 de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel y el capítulo 12. Dice, Natán amonesta a David.
Sí saben cuál es el capítulo anterior. El capítulo anterior es cuando David se une con Betsabé, ¿sí? Y comete un pecado de adulterio. El 11:2 dice, el 11, segunda de Samuel 11:2 dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y ya saben todo lo que sucedió después, todo lo que hizo David. En el capítulo 12, Natán amonesta a David. Y dice el 1, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Y al final podemos ver en el versículo 13 lo que dice David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces podemos ver en este pasaje 3 cosas. Lo que David le dijo al profeta Natán cuando el profeta Natán le contó esta parábola. ¿Sí? Lo que Natán le dice a David. Dice, tú eres ese hombre. Y tercero, la confesión de David, que dice, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y aquí nosotros podemos ver que David no trató de esquivar, ni disimular, ni esconderse, ¿sí? Ni patear más adelante su propia culpa. David le enfrentó. Dijo, he pecado contra el Señor. Y Natán lo tranquilizó. Dice, el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. ¿No? Dices, wow, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Por eso este salmo, el 51, refleja todo el arrepentimiento de David por el hecho que había cometido. Dice el 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Wow. Vemos cómo aquí podemos entender el corazón de David. Un corazón conforme a Dios. Y podemos compararlo con otros reyes en circunstancias similares y la actitud no fue la misma. Vemos en este versículo 4 cómo su confesión dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo es una oración de confesión y arrepentimiento. David está clamando por misericordia de parte de Dios, porque sabe que Dios, él conocía y sabía que Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios que nos entiende. Y aquí aprendemos nosotros también que debemos confesar nuestro pecado. Como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una enseñanza de David a nuestra vida, pero también es una enseñanza que Dios nos muestra de que nada está fuera de su control, que nada a sus ojos es imperfecto de parte nuestra. Pero nosotros tenemos que creer que verdaderamente así somos, aunque estemos llenos de debilidades, llenos de defectos, todavía de perjuicios, pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ve como ve a Cristo Jesús, que nos ve limpios, lavados por la sangre de Cristo, purificados, santificados a Él. El siguiente grupo, vemos que son salmos que se refieren al santuario, que son los salmos del 73 al 89. Y aquí vemos cómo es el consejo de Dios en relación al santuario, porque es visto desde su ruina hasta su restauración, hasta que llega la plenitud de la bendición en el Salmo 89. El siguiente grupo son los salmos que hablan de la tierra. Y ahorita decíamos precisamente al iniciar esta reunión que este mes es el mes de la patria. Es el mes de septiembre en donde nosotros, estamos convocando a toda la iglesia a que oremos por nuestra ciudad, a que oremos por nuestra nación. Necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por nuestra ciudad. Ya lo veíamos ahí en Génesis 6:11. Es como si estuviéramos prendiendo el noticiario hoy en día. Una tierra corrompida, una tierra llena de violencia. Necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por nuestra ciudad. No porque el mundo vaya a cambiar, el mundo va a seguir en declive, sino porque nosotros,
los que creemos en el Señor, cada día estemos más fortalecidos, tengamos sabiduría para poder transmitir a otros lo que Dios quiere, que más personas se salven, que más personas crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Estos salmos que hablan de la tierra son de los salmos 90 al 106 y hablan de una necesidad de bendición, los salmos 90 al 94. Hablan también de disfrutar la bendición, los salmos del 101 al 106. Entonces, ¿por qué hablan de la tierra? Porque la primera parte de estos salmos hablan del vagar, ¿sí? Del pueblo errante por el desierto. Y no están acomodados en orden cronológico. Pero si leemos el Salmo 90, vámonos al Salmo 90 y al Salmo 91, ¿sí? Vamos a encontrar la fortaleza que Dios quiere darnos. Vamos a leer primero el Salmo 90, el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ahora vamos a leer el Salmo 91, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si Dios es nuestro refugio en esta tierra, ¿podemos vivir en confianza o no? Claro que sí. Si estamos protegidos por el Omnipotente, como dice Cristo ahí en Juan 15:7, si estamos protegidos por el Omnipotente, necesitamos permanecer en Él. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El secreto de una vida recta, justa, íntegra, es permanecer en el Omnipotente. Como dice el 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así estamos nosotros, morando bajo la sombra del Omnipotente, pero necesitamos permanecer bajo esa sombra, no movernos de esa sombra. Vemos cuando el diablo atacó a Jesús en el desierto, el Señor citó el Salmo 91, el 11, el versículo 11 y 12, que dice, en las manos te llevarán, el 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el mismo diablo sabía, conocía la palabra, pero Jesús también le respondió con la palabra. Y vemos cómo esto está, los salmos se replican en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros debemos permanecer bajo la sombra del Altísimo. Debemos permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Cristo salió victorioso porque vivió en el lugar descrito en este salmo. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo estuvo en el lugar correcto siempre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, oye, pues le pasó esto porque estuvo en el lugar equivocado, en la hora equivocada o con la persona equivocada? ¿Eh? ¿Qué dice la palabra? El avisado ve el mal y se agacha, se esconde. No busquemos estar en el lugar equivocado. No busquemos estar con la persona equivocada. No busquemos estar en un tiempo equivocado. Lo que necesitamos es permanecer al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice que permanezcamos en Él. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que pidan les será dado. Y Dios lo que ve es nuestro corazón, porque lo que vamos a pedir no es para darle gusto a la carne, no es para satisfacer nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra. Lo que vamos a pedir es lo que necesita nuestro espíritu, lo que necesita nuestra alma para ser transformada y que verdaderamente pueda tener ese efecto en nuestra vida para ser cambiados y vivir la vida abundante que Cristo Jesús vino a predicar. Si nosotros permanecemos en ese lugar, morando a la sombra del Altísimo, pueden venir
el ciclón más duro, el huracán más fuerte, la tormenta más furiosa, y no nos va a pasar. Porque ese es el centro de su perfecta calma. Estar, como decíamos al principio, en adoración, en una comunión íntima con el Señor, de tal manera que nada lo que está alrededor me afecta ni me conmueve, ¿sí? Ni me altera, ni influye en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado con el Padre. Y estoy precisamente en ese momento, en el centro de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pueden llegar furiosas tormentas, trampas, pestilencias, terror nocturno, oscuridad y destrucción. Pero cuando nuestra alma, nuestro espíritu permanece bajo la sombra del Omnipotente, está segura. Si nosotros deseamos alabar al Señor por su bondad, podemos leer los salmos del 103. ¿Sí? Vamos al Salmo 103. Un salmo que está lleno de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Y este salmo, al leerlo, al repasarlo, a meditarlo, es un buen ejercicio para la renovación de nuestra alma. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Qué pasó el viento por ella y pereció? Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Este es un ejercicio, un buen ejercicio para el alma. Y también tenemos, por último, no por ser los menos importantes, porque les digo, los salmos no están escritos en orden cronológico, pero de los salmos 107 al 150 se habla de una forma profunda de la palabra de Dios. Aunque todos los salmos, en todos los salmos se agrupa la palabra del Señor, de los salmos del 107 al 150 es donde más aflora la palabra. Y esta sección inicia con el Salmo 107 y la clave de este grupo es precisamente para todos nosotros. Es una promesa para todos nosotros, porque hemos venido confiados, humillados delante del Señor a recibir una palabra. Y esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. El Salmo 107 y vámonos al versículo 20. 107:20, ¿ya la tienen? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios porque esta es la palabra que Dios nos está enviando. Es una palabra que viene de su corazón. Envió su palabra y los sanó y nos sanó y nos libró de nuestra ruina.
Dios quiere prosperarnos. Y aquí empezamos por el Salmo 1, donde viene el ejemplo, la regla a seguir para seguir adelante. El Salmo 119 es el gran salmo de todo el libro, exalta la palabra de Dios, es la gran revelación del corazón y la mente de Dios, del Señor, y es un salmo que a pesar de que es tan grande, nos puede revelar el amor que Dios tiene por nosotros. Y las palabras que vienen en los salmos las podemos encontrar en el Salmo 19:10, la descripción. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Prácticamente cada verso habla de la ley de Dios, o habla de la ley, habla de sus preceptos, de sus estatutos. Por eso nosotros tenemos que valorar la palabra del Señor, porque en los salmos vemos cómo bendice a los pequeños y lo confirma en Mateo 19:14, fortalece a los jóvenes en primera de Juan 2:14, santifica y limpia a todo el que la lee en Efesios 5:26, protege a las viudas en Éxodo 22:23, honra a la edad, honra a los mayores en Levítico 19:32 y ofrece a todos vida eterna en Juan 3:36. Alabar es el más alto deber que todo cristiano debe cumplir. El principal fin del hombre es glorificar a Dios. Si no entramos en el espíritu y en adoración con el Señor, el espíritu y el gozo del cielo tampoco pueden entrar con nosotros. Por eso debemos estar conectados, dejar todo fuera, poner nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro espíritu en manos del Señor para que Él pueda establecer esa comunión con nosotros. Salmos empieza con la palabra bienaventurado, dichoso o bendito. Y esta palabra se multiplica a través de todo el libro. Probablemente ningún otro libro tenga tanta influencia en nuestra vida para cambiarnos como los Salmos, por las profundas experiencias y todo lo que nos menciona que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Salmos es también la parte central de la experiencia humana. Y nosotros sabemos que este libro es para todo el que tiene necesidad, todo el que está afligido, todo el que está perseguido, todo el que tiene enfermedad, pero también es para el que todo tiene gozo, alegría. Es un libro que nos invita a gozar y a disfrutar de la gran misericordia de Dios, porque todos hemos sido pecadores, pero en la alabanza, en la adoración, encontramos la respuesta a cada una de las heridas que hemos tenido en nuestro corazón y a la gran misericordia y el perdón que Dios ha establecido en nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has dado el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Señor. Tocas nuestro corazón, tocas nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para fundirnos contigo en una comunión íntima, especial, única. Que podamos reconocer, Señor, que gracias a tu misericordia y a tu perdón hemos sido levantados, rescatados del hoyo, de la fosa en la que nos encontrábamos, de la tumba en la que estábamos. Y gracias a tu amor, Señor, es que hemos podido iniciar este nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aprendiendo el clamor de David, esa oración de arrepentimiento, Señor, reconocemos que habíamos pecado contra ti, Señor. Solo contra ti habíamos pecado. Nuestro corazón estaba endurecido, Señor. Estaba cegado por las cosas del mundo. Pero hoy te damos gracias. Gracias porque Cristo Jesús trajo una nueva luz. Vino a alumbrar toda la oscuridad que había dentro de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, para ser renovados en una nueva vida, para poder vivir la vida abundante que Cristo Jesús trajo para nosotros.
Y te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en la vida de nosotros. Gracias por enseñarnos, Señor, a disfrutar cada palabra, cada cita, Señor, que viene en tu Biblia. Cada cita que viene en tu palabra, Señor, para poder entender y comprender más nuestra necesidad. El milagro que has hecho, Señor, al restaurar nuestras heridas, al sanar nuestras dolencias, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, porque como dijo David, Señor, gracias por esa compasión que has tenido por nosotros, Señor. Gracias por esa bondad que has tenido por nosotros. Gracias porque por el lavamiento de la sangre preciosa de Cristo Jesús en nuestras vidas hemos sido transformados y limpiados, Señor, para aspirar a esta nueva vida que tú estableces para nosotros. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, nuestra roca de salvación. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos da, Señor, de habitar al abrigo, a tu abrigo, Señor. Y gracias. Gracias porque moramos bajo tu sombra, Señor. Gracias porque permanecemos en ese lugar. Porque detectamos, Señor, cuando el enemigo quiere movernos hacia otros lugares, el enemigo quiere movernos hacia otros tiempos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias porque esa sabiduría que viene de lo alto llena nuestro entendimiento, nuestros corazones. Y podemos seguirte a ti, Señor. Podemos seguirte, Padre, como Dios, como nuestro Creador, como nuestro Dios omnipotente, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre, por la obra maravillosa, Señor. Gracias, gracias porque solo tú puedes librarnos, Señor, de las trampas del cazador, porque solo tú puedes librarnos de las mortíferas plagas, porque solo tú puedes cubrirnos, Señor, bajo tus alas, Padre. Y te damos gracias porque tu verdad es nuestro escudo, nuestro baluarte, porque no tememos al terror nocturno, porque ni la flecha que vuela de día, ni la pesta que aceche en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Gracias, Señor, porque caen 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no nos afecta. Y te damos gracias porque no tendremos más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Te damos gracias, gracias porque eres nuestro refugio, porque nuestro Altísimo es mi protección y porque ningún mal habrá de sobrevenirnos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.